ser definir los principales errores innatos del metabolismo y su base fisiopatológica, ¿no? Vas a reconocer las manifestaciones clínicas más frecuentes en el paciente pediátrico, identificar algunos signos de alarma que van a sugerir una enfermedad metabólica y diferenciar los principales grupos de errores innatos del metabolismo, ¿no? Y sobre todo plantear un enfoque diagnóstico inicial. Ya acá les puse el caso de un recién nacido, varón de 10 días de vida, tuvo un alta al tercer día de vida, aparentemente normal. Al séptimo día de vida tuvo un rechazo al alimento, vómitos, somnolencia y letargo. Ya, el segundo embarazo es producto de un segundo embarazo, fue eutóxico, tiene 38 semanas, tuvo un Apgar de 9 y 9, un peso al nacimiento de 3,200 y una talla de 49 centímetros. No tuvo ningún factor de riesgo para la infección, pero sí tiene un antecedente de importancia, que es la hermanita, que fue fallecida a los 7 días de vida con diagnóstico de sepsis. Inexplicada, pero falleció. ¿Ya? Entonces, ingresa al séptimo día con una frecuencia cardíaca de 172, una frecuencia respiratoria de 66, una temperatura de 36,6, en mal estado general, deshidratada, las mucosas orales bastante secas, polipneica, poco reactiva, no tenía dismorfias, la piel estaba con leve tinte ictérico y la fontanela normotensa, hiperreflexia y también había un poco reactiva, ¿no? Entonces el resto del examen era bastante normal, pero esto ya nos llamaba la atención. Con esto que les he dicho yo, ¿qué pueden sospechar como diagnóstico? En un niño pequeño, ¿no? Recién 7 días de vida, deshidratada, la frecuencia cardíaca súper alta, la frecuencia respiratoria taquipneica 66, ¿no? Rechazo al alimento, vómito, somnolencia, letargo, ¿no? En una sepsis probable, sepsis, shock séptico probablemente, ¿no? Entonces, es lo primero que pensaríamos en una paciente. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero vamos a ver la evolución posterior de esta paciente con lo que les comento, ¿ya? Son desórdenes, los errores innatos del metabolismo, son desórdenes de origen genético causados por el defecto de una enzima que se encuentra involucrada en alguna vía metabólica y esto va a ocasionar problemas a nivel sistémico. Ustedes saben que las vías metabólicas intervienen en un sustrato, una enzima y un producto, ¿ya? Cuando hay alteración de esta enzima, ¿qué pasa con el sustrato? Empieza a acumularse, ¿ya? Y no va a haber este producto, que probablemente sea necesario para el desarrollo normal o el funcionamiento normal de los órganos. Entonces, a veces inclusive hay otras vías metabólicas que se van a desarrollar, que el mismo organismo intenta en cierta forma compensar, tratando de metabolizar este sustrato. Entonces empieza a generarse otro tipo de sustancias que son tóxicas para nuestro organismo y eso es lo que deriva a un error innato del metabolismo. Generalmente tiene un trasfondo genético, suelen ser monogénicas, o sea, un pequeño gen. La mayoría son de herencia autosómica recesiva y pocas son ligadas al cromosoma X, ¿ya? Está clasificada entre las enfermedades raras, pero si tenemos, bueno, generalmente si las vemos por sí solas, ¿no? Es una enfermedad rara si la vemos por sí solas, es casi al menos 1 en 100.000 generalmente, pero en muchos de ellos, ¿no? Pero cuando ya se empieza a evaluar en forma colectiva, o sea, la galactosemia, la enfermedad de gravedarse, o sea, en conjunto, ya empiezan a ser no tan raras, entre 1 a 500 o entre 1 a 1500. Entonces, es importante siempre detectar ese tipo de enfermedades, ¿ya? Aquí les puse una serie de vías metabólicas, solamente un ejemplo, de varias vías metabólicas que hay en nuestro organismo, ¿sí? Son pocas, son muchas, mejor dicho. Cada alteración de una enzima nos puede dar diferente clínica, ¿ya? Hay muchas en general, las más comunes las vamos a ver ahora, pero si falta una enzima y depende de la importancia que esa enzima tenga para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, va a determinar la clínica de este paciente. Y si esta enzima o el defecto enzimático es parcial, nos va a dar una cierta clínica de repente más leve, y si es total, nos va a dar la clínica mucho más severa y mucho más abrupta. Entonces, va a depender mucho, ¿sí? Hay diferentes causas. Bueno, entonces las causas principales en general es el acúmulo del sustrato, como ya les he explicado,
que puede alterar la función orgánica, la aparición de sustancias tóxicas, por el metabolismo del sustrato o por vías alternativas que se pueden desarrollar, fenómenos derivados por la menor formación o falta de compuestos, los cuales suelen ser esenciales para el comportamiento del organismo. Entonces, todo esto nos ayuda a pensar en una heroína del metabolismo. La forma de presentación, como ustedes han visto, hay muchos errores innatos del metabolismo, va a ser muy variable. Ya van a ser síntomas probablemente al azar o muy inespecíficos que nos van a hacer sospechar. Depende del grado de alteración y la importancia de la proteína involucrada. Mucho va a depender de eso. Generalmente el 50-60% será en la etapa neonatal, 25-35% en la niñez, de 10 a 15% en la adolescencia, y la mayoría se va a ver entre la niñez y la adolescencia casi en un 90%. Aunque no se descarta en el resto de la etapa adulta entre un 5 y un 10%. Claro que estas no van a ser tan severas, generalmente suelen ser la alteración de alguna enzima de forma parcial, muy baja, ¿no? En estas, en la presentación neonatal, generalmente son enfermedades ya de presentación mucho más severa, incapacitante y autolimitante, ¿no? ¿Por qué son difíciles de reconocer? El recién nacido tiene una respuesta muy limitada a la injuria, ¿ya? Y los síntomas y signos son muy inespecíficos, por eso que sí es importante sospecharla junto con una enfermedad usual, cuando esta no esté yendo bien, cuando ustedes noten que a ese niño se le está dando el tratamiento adecuado y este paciente no está respondiendo como debería. Entonces, en ese momento sospechar en un error innato del metabolismo. La cascada sintomática, como les decía, puede ser de forma muy variable, ¿no? De forma invariable, de forma variable, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Tener un alto índice de sospecha, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a sospechar? Al momento que veamos que se le da el tratamiento adecuado y este paciente no va bien, como que algo no encaja, no cuadra en este paciente. Considerarlo al mismo tiempo que las condiciones adquiridas más frecuentes. ¿Por qué? Porque lo que se quiere ganar en este tipo de enfermedades es tiempo. Y si ustedes diagnostican esta enfermedad muy tarde, puede repercutir en el desarrollo normal de este niño para toda la vida, inclusive en la muerte. Entonces es importante sospecharlo hace tiempo. No dejarse confundir por su asociación con enfermedades intercurrentes o concomitantes. Puede haber una sepsis y una enfermedad metabólica al mismo tiempo, puede haber una patología que usualmente se produce con una heroína del metabolismo. ¿Cuándo tenemos que dejar o que sospechar de un error innato del metabolismo? Cuando tengamos, por ejemplo, una encefalopatía inexplicada, rápidamente progresiva, convulsiones refractarias de inicio temprano, retraso o regresiones del desarrollo. Aquellos pacientes que se les da el tratamiento adecuado para las convulsiones y no van bien, sean refractarios, siguen convulsionando a pesar de eso, que tengan un retraso o regresión del desarrollo. Pacientes que han venido, doctora, sí, ella tenía un buen sustento encefálico y de pronto dejó de tenerlo, o empezó a hablar y ya dejó de hacerlo, está más hipotónico, o sea, cosas ya que no te esperas en este paciente, no tendría por qué haber. Periodo libre de síntomas, generalmente a veces son niños que están libres de síntomas y se les introduce algo, por ejemplo la leche o el azúcar, como ya vamos a ver, y empiezan a tener un deterioro neurológico importante. Resultados inesperados: la hiperamonemia, la acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, marcadores de infección negativos, pensando en una sepsis, hipoglicemia, neutropenia. Son varias de los exámenes que nos van a ayudar a detectar, que son resultados que uno no se espera pensando en una patología normal, como ustedes han pensado, por ejemplo, la sepsis. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que sospechar de un error innato del metabolismo? Muy importante ver los antecedentes. A pesar de ser una autosómica recesiva, es importante ver la consanguinidad de los padres, la historia familiar de muerte inexplicable, como en el caso del hermanito que falleció, las anormalidades estructurales, dismorfias y el color de la orina, porque ustedes saben que estos metabolitos se van a metabolizar en el hígado, en el riñón, en ciertas áreas, entonces va a dar ciertos color, de repente color diferente en la orina, en el sudor, entonces ahí los vamos a diagnosticar. Hay signos y síntomas muy variables, ¿no? Por ejemplo, acá les puse, puede dar en todo, miren, endocrinos, gastrointestinales, respiratorios, cardíacos, oculares, en varias partes del organismo, ¿no? Los más frecuentes son los neurológicos, generalmente son metabolitos que suelen estar en el cerebro, a nivel cerebral, y pueden producir irritabilidad, letargo, coma, convulsiones, espasticidad, inclusive hasta el TEA, miren, ¿no? Las paresias renales, tubulopatías, hipoglicemias inexplicadas, hematológicos también, cutáneos, entonces es importante detectarlos, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que ustedes ya han visto en emergencia pediátrica, el ABC, pensar y evaluar el error innato al mismo tiempo que otros problemas más comunes, porque eso nos va a ayudar en el tiempo. Terapia de soporte, hidratación, VIH adecuado. Realizar los exámenes usuales, que es importante. Si hay encefalopatía, siempre dosar amonio. Esto nos va a ayudar un montón para el diagnóstico adecuado y temprano. Si es alta la sospecha, usar detoxificadores, inclusive sin tener un diagnóstico certero, porque acá nosotros vamos a tener al inicio una sospecha de la enfermedad, pero luego vamos a pedir exámenes moleculares, genéticos, para detectar si realmente ese niño tiene algún error innato del metabolismo. Entonces, lo principal que vamos a pedir en sangre: hemograma, glucosa, lo que normalmente piden. Hemograma, glucosa, electrolitos, gasometría, urea, creatinina, cultivo, el examen de orina, líquido cefalorraquídeo probablemente. Y cuando veamos que probablemente estos exámenes sean normales o sean anormales, pero no concuerdan con lo que estamos pensando, podemos solicitar estos: el ácido úrico, el amonio, el lactato, el piruvato, los cuerpos cetónicos, las cetonas, sustancias reductoras y el lactato, que nos van a ayudar mucho para la detección de este tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, yendo a nuestro caso clínico. Yendo a nuestro caso clínico. Yendo a nuestro caso clínico. Son 5 nomás. Ya, párense. Es una vueltita, así, y luego se sienta. Si no, no van a entender nada, ¿no? Así van a escuchar nuestro labio. ¿Sí entienden? Ya, el caso clínico. Volviendo al caso clínico, es un niño que al 7º día de vida tiene un rechazo al alimento, vómitos, somnolencia, letargo. Tienen el antecedente de la hermana fallecida en los 7 días con diagnóstico de sepsis. Y miren, está bastante deshidratada, en shock séptico. Inclusive le hemos puesto el diagnóstico, miren la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca alta, ¿no? Las mucosas orales secas, polimneica. Es una deshidratación moderada con un shock séptico al inicio que le pusimos, ¿verdad? Le pedimos algunos exámenes, que son los exámenes que normalmente solicitamos. Es un hemograma, salió con 12.800, está bastonado 2%, para la edad probablemente normal, PCR en 0.5, negativa, glicemia normal, creatinina en 0.5 y el líquido cefalorraquídeo normal, ¿ya? Aparentemente todo bien. Le pedimos un AGA. ¿Y qué nos sale en el AGA? pH 7.53, PCO2 de 25, PO2 en 44, bicarbonato en 20.3, o sea, es una alcalosis respiratoria. ¿Por qué tendría un niño con sepsis tener una alcalosis respiratoria? No concuerda, ¿no? Generalmente, ¿qué concordaría? Una acidosis metabólica, no una alcalosis respiratoria. No nos esperamos este resultado en este paciente, no nos esperamos. Cetonas en orina, negativo. TGO, TGP, aparentemente normales, ¿no? Entonces, hasta ahora nuestro paciente le hemos dado la rehidratación adecuada, le hemos dado los antibióticos, pero a pesar de eso nuestro paciente está yendo mal. Tiene un deterioro rápido, tiene coma, entra en ventilación mecánica inclusive. Entonces, cuando ya notamos que hay una encefalopatía, solicitamos nuevos exámenes de laboratorio. Podemos pedir el amonio. Generalmente el amonio solicitamos en todos los pacientes con una encefalopatía inexplicada con alcalosis respiratoria, ¿ya? O con que no tenga acidosis, ¿no? Ahí tenemos el amonio y ese sale en 520, muy alto, ¿ya? Entonces, se le hizo un tamizaje ampliado. Ahí se vio que tenía un aumento de la citrulina, que es un aminoácido, y se le diagnosticó como citrullinemia, ¿no? Entonces, aquí para el diagnóstico es importante tener el cuadro clínico, las antecedentes familiares y la alcalosis respiratoria inexplicada con la encefalopatía, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. La alcalosis respiratoria en un recién nacido encefalopático sin ventilación mecánica no está explicada. Nos debe llamar la atención como nos ha llamado en este paciente. Si nosotros solicitamos amonio elevado, amonio, generalmente este va a estar elevado. ¿Y por qué se produce la alcalosis respiratoria? Porque el amonio estimula el centro respiratorio. Entonces, por eso es que se va a producir la inflamación. Entonces, solicitar amonio en aminoácidos cuantitativos, según sea el caso, en cualquier error innato del metabolismo que estemos ofreciendo para alcalosis respiratoria, ¿no? La hiperamonemia es una emergencia. Es una emergencia, ¿no? Generalmente un amonio normal, en condiciones normales, sería un recién nacido con término menos de 110, ¿ven?
o un recién nacido pretermina en 123, ¿no? Pero ya en condiciones, este niño en condiciones anormales puede ser inclusive más de 200 micromoles por litro y esto nos puede ayudar al diagnóstico de un error innato del metabolismo. También enfermos pueden estar altos, pero no tanto, generalmente menos de 180. Más de 200, como en el caso de este paciente, ya nos indica un error innato del metabolismo, o debemos sospechar de un error innato del metabolismo. Entonces, el flujograma de diagnóstico, la sospecha clínica, pedir los exámenes, hay que darle una terapéutica específica, si no funciona, sospechar en algunos otros exámenes, solicitar algunos otros exámenes, ya a veces analítica un poquito más específica, dar una terapéutica específica ya con nutrición, drogas específicas, diagnóstico enzimático, diagnóstico molecular que se va a dar en todos los pacientes, ¿ya? El impacto del retardo en el diagnóstico es importante, porque mientras más pacientes hayan que no se les diagnostique de forma temprana, este cúmulo de sustancias van a tener un deterioro en la discapacidad o una discapacidad a largo plazo, inclusive en la muerte. Entonces es importante sospecharlos a tiempo y pensarlas junto con otras patologías que se pueden ir dando en el paciente cuando algo no está encajando. Para la familia es importante para futuros embarazos. Quita la posibilidad de asesoría genética y de acceso al diagnóstico precoz. Por ejemplo, de repente una mamá que ha tenido como esa mamá, ¿no? La muerte por sepsis inexplicada de su hijito y tiene otro bebé y le pasa lo mismo, entonces es importante para nosotros hacer una asesoría genética y evaluar a esta mamá para ver si puede tener niños o no, o de repente darles el tratamiento temprano, ¿no? Entonces es importante para la familia y para el paciente por la discapacidad. Diagnóstico diferencial: varios, sepsis, shock séptico, meningoencefalitis, encefalopatías, desórdenes de citocidosis, hipoxemias de otras causas. O sea, hay un montón de diagnósticos diferenciales, pero es importante igual detectar, ¿ya? Y los errores innatos del metabolismo generalmente más comunes, están estos, ¿no? Estos son los que vamos a ver, pero nos va a ayudar mucho para el diagnóstico, saber ciertas características importantes. Como ustedes han visto, errores innatos del metabolismo no son esas 4, ¿verdad? Son un montón. Son todas las vías que han visto, todas esas. Entonces son millones de errores innatos del metabolismo, por cada enzima que se afecta en relación a una vía metabólica. Entonces, vamos a ver los más comunes: la galactosemia, la fenilcetonuria, la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce y la intolerancia a la fructosa, ¿ya? Yo sé que se van a ver muy parecidas una con la otra, pero traten de ver las diferencias específicas de cada una u otra para el examen también, porque hay ciertas características en cada una que las hacen diferentes a los errores innatos del metabolismo general. La galactosemia, ustedes saben que la galactosa se deriva en glucosa, ¿ya? Y que en esta vía pues interviene una vía metabólica que ustedes ya la conocen, o la deben conocer, que es la vía del ELOA, que es esta de acá. Aquí generalmente intervienen 4 enzimas: está la GALT, la GALM, la GALAN, son 4, ¿ya? La más importante o la más común, digamos, dentro de las raras es la clásica, y esta es por la disminución de la enzima GALT, que es la galactosa 1-fosfato-uridinotransferasa, ¿ya? Esto va a hacer que, como esta enzima esté ausente o esté en déficit, va a haber un aumento del galactiol, del galactonato y del galactonato y de la galactosa 1-fosfato, ¿ya? Que son productos que se van a derivar de esta vía, ¿sí? Entonces, esta es la vía clásica. Ahora, la clínica, generalmente son niños que pueden tener ictericia en un 74%, hepatomegalia, alteraciones de pruebas de la función hepática, los tipos de coagulación, obviamente si se altera el hígado, ascitis, puede haber vómitos, intolerancia a la alimentación, pobre succión, diarrea, falla del crecimiento en un 29%, letargia, convulsiones, pero no es tan frecuente, ojo, pero sí hay un 1%. Sepsis, generalmente la sepsis por E. coli, generalmente cuando hay sepsis por E. coli se debe pensar en galactosemia, ¿ya? ¿Y por qué generalmente dan sepsis? Porque inhibe la alteración, el funcionamiento adecuado de los leucocitos. Entonces, por eso es que también hay que pensar, ¿ya? Entonces, es un niño con un síndrome tóxico,
puede haber afectación de cristalina, insuficiencia hepática, tiene cataratas, sepsis por E. coli. Se le pide algunos exámenes y pueden estar alterados, por ejemplo, hiperbilirubinemia, hipolinemia, TGO, TGP, gamma-glutaminas altas, alteración del complejo protrombina, ácidos biliares altos, ¿no? Alteraciones bioquímicas específicas, como por ejemplo la galactosa en plasma, más de 2 miligramos por decilitro, generalmente te da un diagnóstico. Usualmente la galactosa puede estar hasta 40 veces más alta en una galactosemia, entonces ahí se puede sospechar. El aumento de la galactosa 1-fosfato, en eritrocitos, en el galactiol, que ustedes lo han visto que son los compuestos o los sustratos derivados, ¿verdad? Diagnóstico de certeza, por el déficit enzimático, de la identificación del gen o del enzima específicamente, es lo que nos va a dar el diagnóstico de certeza, ¿ya? Entonces, para el tratamiento es la suspensión de la leche materna, fórmula maternizada, derivados de la leche y tener una dieta adecuada. Generalmente es una evaluación en conjunto con el pediatra, el gastroenterólogo pediatra, el nutricionista, que puede ser un especialista en errores innatos del metabolismo, que hay, pero hay muy pocos, pero hay. Entonces, estas personas nos pueden ayudar para dar una dieta adecuada. Ahora, hay alimentos restringidos, como ya les he dicho de la leche en general, pero también acá nos ponen productos de soya, vísceras y carnes frías. ¿Por qué? Porque también hay una producción endógena de la galactosa. Entonces, a veces se acumulan en las vísceras y en las carnes. Entonces, a estos niños tampoco se les da esto. También eso tiene que ver con el pronóstico, porque suelen ser niños que a pesar de la dieta a veces no van bien, porque también nuestro cuerpo genera galactosa, ¿no? Entonces, la producción endógena de lactosa hace que a veces tengan algún problema cerebral o retardo mental o alguna alteración neurológica. La fenilcetonuria, que es otra de las enfermedades, es una enfermedad metabólica hereditaria causada por la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, que esto ocasiona el aumento o una alta concentración en la fenilalanina en sangre y puede tener efectos perjudiciales sobre todo en el desarrollo y en la función del cerebro. También es autosómica recesiva y por sí sola está en uno de los intransocios. Ya les he dicho que cuando son varias, no, ¿no es cierto? Acá les he puesto, por ejemplo, la fenilalanina, interviene la fenilalanina hidroxilasa. Al no haber esta enzima, hace que se produzca fenilcetonas. La fenilpiruvato, fenilalactato y fenilacetato. ¿Ya? Esto es lo que hace, y el exceso de fenilalanina, que se vayan desarrollando ciertas características metabólicas. Tiene varias clasificaciones, dependiendo, como les he dicho, no todas van a ser las clásicas, hay diferentes, ciertas cosas específicas, muy específicas en la clínica, que nos van a determinar si es una hiperfenilalanemia benigna, transitoria, maligna y demás, ¿no? Y mucho tienen que ver la enzima o la cantidad de la enzima afectada, si es parcial o es total, ¿ya? Nosotros vamos a ver la clásica, ¿ya? Por ser más académica, ¿ya? Al nacer suelen ser niños sin patología, casi en un 71.9%. Puede haber retardo en el crecimiento. Pueden tener piel muy blanca y ojos azules, a pesar que los papás no lo tengan. ¿Por qué? Porque usualmente la fenilalanina, que es la que vemos acá, puede ser un inhibidor competitivo de la tirosina. La tirosina tiene que ver mucho con la melanina, con el desarrollo de melanina. Entonces, al inhibirla de forma competitiva, hace que no se produzca la melanina de forma adecuada. Entonces, por eso es que estos niños tienen la piel muy clara, el cabello muy claro y los ojos azules, ¿no? ¿Ya? Olor a moho, a ratón, porque también se produce el ácido fetilacético y esa da la característica específica de moho o olor a ratón, ¿ya? La fenilcetonuria puede haber vómitos, irritabilidad, retraso en la regresión del desarrollo, retardo mental, convulsiones, microcefalia y hipertonía. Acuérdense que la lactosemia no tenía muchas convulsiones, ¿no? Solo 1%. Esta sí tiene convulsiones, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de la fenilcetonuria es antes del mes de vida, pero ya en el daño neurológico. Ahora, existe un tamizaje, que ustedes ya lo conocen, el test de talón o el test de Crick. Dentro de estos está pues, el diagnóstico de la fenilcetonuria, la hiperplasia citronal congénita, el hipotiroidismo y la fibrosis quística. Hay también un tamizaje ampliado que nos ayuda para ver otros errores inherentes del metabolismo, pero por lo menos este es el básico, ¿ya? Eso se realiza luego de las 24 horas hasta las 72 horas de vida. Luego de ello ya no tiene mucha validez, porque eso es importante, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, la cuantificación
glucosina y cuantificación por cromatografía líquida de alta resolución. Tienen la ventaja de poder determinar la concentración de cada aminoácido. Importante realizar de repente una biopsia hepática, un estudio genético, el diagnóstico prenatal en aquellos niños, pero esto se va a realizar en aquellos pacientes en los que se les haya detectado, por ejemplo, el hermanito con fenilcetonuria o que haya salido positivo. Se le puede realizar el diagnóstico prenatal a los embarazos que vengan o el análisis de ADN extraído de los fibrorestos fetales obtenidos de velocidades coriónicas en esta semana entre la 10 y la 12, o amniocentesis en la semana 15 y 18 del embarazo. También hay un diagnóstico prenatal que se puede dar solo en ciertos casos, ¿no? Y el tratamiento es muy individualizado. De acuerdo a las concentraciones de fenilalanina que tengamos en el plasma, nosotros vamos a dar el tratamiento específico. Son niños que van a tener controles de fenilalanina toda su vida. Generalmente, cuando es menos de 6, se puede dar leche materna exclusiva con controles de fenilalanina semanal, ojo. Pero cuando ya se empiezan a elevar los controles de fenilalanina, ya se hace la dieta mucho más restrictiva, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí. Entonces, es necesario en estos niños porque van a tener una restricción completa, suplementar con minerales, vitaminas, consumo de fórmulas libres de fenilalanina. Cuidado también importante de evitar largos periodos con bajas concentraciones de fenilalanina en sangre, porque esto puede ser perjudicial para el desarrollo del cerebro. Inclusive, o sea, sí nos hace falta la fenilalanina, la idea no es que se quite del todo, pero tener una concentración adecuada dentro de los límites. Entonces, el primer año probablemente va a tener que tener niveles de fenilalanina, controles de fenilalanina en sangre en forma semanal, luego una periodicidad de casi 15 días hasta la edad de 13 años y una vez al mes a partir de entonces. Entonces toda su vida va a tener evaluaciones, no es que ya, ¿no? Estos son errores innatos del metabolismo que son para toda la vida. Acá tenemos una enfermedad, que es la enfermedad de Lina con olor a jarabe de arsas, de trociduria, de cadena ramificada, de leucinosis, que en el examen puede tener cualquiera de esos sinónimos, ¿ya? Entonces, es autosómica recesiva, tiene una incidencia de 1 en 185.000 recién nacidos vivos y la actividad de efectos del complejo enzimático de deshidrogenasa de alfa-cetoácidos ocasiona que estos aminoácidos que ustedes ya los conocen, valina, leucina y isoleucina, se vean muy incrementados. Entonces, en realidad el diagnóstico es fácil, ¿no? Determinar la cantidad de estos aminoácidos, ¿no? Que no pueden ser catabolizados. Entonces, esta es la vía, y aquí están los aminoácidos que intervienen, y también son los, al haber un bloqueo, se derivan en este sustrato, que son tóxicos como el isovallaril, coenzima A, metilibulil, coenzima A y isoburilcoenzima A, que también son tóxicos, ¿no? Vamos a ver la clásica nada más. Esta se puede desarrollar entre la primera y la segunda semana de vida, con rechazo en la alimentación, letargia, hipotonía, convulsiones y una cetocidosis, y lo elevado aquí es la leucina, ¿ya? Vamos a ver solamente la clásica. Aparece entre los 5 a 10 días de vida, ¿ya? Tampoco es que aparezca tan pronto. Usualmente aparece rechazo a la alimentación, somnolencia, coma y un distrés respiratorio con una apnea, bradicardia y hipotermia, ¿ya? Con una hipotonía axial, episodios de hipertonía, edema cerebral y generalmente estos niños tienen la fontanela abombada. Solicitamos los valores de leucina y se encuentran altos en sangre, líquido cefalorraquídeo, en orina inclusive, ¿no? Entonces, aquí les dejo los valores normales para que ustedes los revisen, ¿ya? Para que vean los valores normales. Y bueno, aquí también se pueden usar estudios enzimáticos o estudios moleculares, ¿no? para evaluar a estos pacientes. El tratamiento, en muchos de estos pacientes se puede utilizar la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o la examión de transfusión. No solamente en este tipo de enfermedades, en varias enfermedades, errores innatos del metabolismo podemos utilizar la diálisis o la hemodiálisis, ¿no? Y aquí las puse en la fase de mantenimiento, generalmente una leucina entre 200 a 700 es lo aceptable y en lactantes y niños menos de 200, ¿no? Y el tratamiento también se da fórmulas hidrolizadas completas sin leucina, valina o isoleucina. Estas se retiran de la fórmula, son fórmulas especiales preparadas específicamente para estos niños, ¿sí? Y la última, ya para terminar, la intolerancia a la fructosa. Esta es por deficiencia de la fructoquinasa, la que no genera ningún síntoma clínico y por lo tanto no requiere tratamiento, ¿no? Esa es la tipo 1. Y la tipo 2 es la deficiencia de la aldolasa B, que ocasiona intolerancia hereditaria a la fructosa, ¿ya? Es así.
impide la transformación de la fructosa 1-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Ahora, ¿cuándo se da esta enfermedad? Cuando se empieza a introducir el azúcar en la dieta. O sea, generalmente hay niños que inician la alimentación complementaria y que se les da algo de azúcar, empiezan a presentar náusea, vómitos, palidez, sudoración, temblor, letargia, convulsiones, hipoglicemias, daños hepáticos, ictericia, edema, citis, retraso del crecimiento. Hay muchos síntomas en los cuales pueden derivar en esta enfermedad. Hepatomegalia, aumento de bilirrubinas, transaminasas, ictericias, edema, ¿no? Entonces, en esta enfermedad se da así. Entonces, generalmente son niños que tienen una hipoglicemia refractaria, ¿no? Y eso se va a dar en el caso clínico, una hipoglicemia refractaria, un lactato alto, una acidosis metabólica con pH inferior a 7, aumento del piruvato, alanina, cuerpos cetónicos, ácido úrico, lípidos. En relación al láctico pirúvico, generalmente está aumentada esta relación entre el ácido láctico y pirúvico, ¿verdad? Esto también puede ser en el caso clínico. Entonces, diagnóstico sospechoso, al encontrar fructosa en orina es un diagnóstico sospechoso. Y ya confirmatorio, no se olviden, la actividad enzimática y la genética, ¿verdad? El estudio molecular, ¿ya? Tratamiento precoz tiene muy buen resultado, al tener una dieta adecuada y personalizada en cada paciente, y generalmente tenemos que tener concentraciones pues, de glucosa en plasma y suero entre los 70 a 120 y evitar ayunos muy prolongados más de 5 a 7 horas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que recuerden es que si bien es cierto son enfermedades raras, ¿no? Raras, viéndolas por sí solas, pero en conjunto son un poquito más comunes. Y que con diagnosticar a un niñito, solo uno, con un error innato del metabolismo ya pueden cambiar su vida de forma temprana, porque derivan mucho en el deterioro neurológico de este niño, ¿ya? Entonces, pueden presentarse a cualquier edad, como ustedes ya han visto. No, los signos y síntomas no son una enfermedad ni un diagnóstico, a veces lo ponen como síndrome, no, tienen que dar un diagnóstico. Pero entre un paciente con una encefalopatía, siempre hay que solicitar una determinación de amonio plasmático. Acuérdense del caso clínico. Paciente con encefalopatía, mesocalosis respiratoria, amonio. Así podemos detectar un poco mejor y de forma temprana el error innato del metabolismo. Durante la emergencia se debe brindar atención al paciente y otorgar asesoría a la familia, que es importante, ¿ya? Y bueno, no por ser una enfermedad poco frecuente es menos importante, ¿no es cierto? El diagnóstico temprano del niño con algún error innato del metabolismo es determinante en su vida. Si se diagnostica de forma temprana, ese niño no tiene un deterioro neurológico, no se va a morir, ¿no? Entonces, si no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce, no vamos a poder diagnosticar el error